Pero vamos ahí. Ahí está. Bueno, vieron que el otro día habíamos estado charlando acerca de las bandas de absorción de las distintas clorofilas, la A, la B y el beta-caroteno. Entonces, habíamos visto que había como dos picos, ¿no?, de mayor absorción que estaban como en los extremos del espectro. Entonces, si uno hacía la sumatoria de la absorción de cada una de las clorofilas, nos daban como dos picos. Yo hago señas acá como el peinado 14, no se ve nada, pero eran como dos picos. Para que te busco el coso. Compartir pantalla, hoy lo busqué, mirá, todo. Bueno, ahí sí, ahí se ven. Serían esta parte de acá, la banda verde oscuro, digamos, continua, en oscuro. Te da un pico por acá, cerca de la luz azul, y un pico por acá, cerca de la luz más roja, ¿no? Bueno, entonces, ¿ves? Por acá yo decía, tenemos unos 400 nanómetros, ¿eh? Podría ser una banda posible para el pelo de Laura. Entonces, habría que chusmear, ¿sí? ¿Cuál es la energía de un fotón que activa la clorofila, digamos, la clorofila, ponele que estemos chusmeando esta, la clorofila A, ¿eh? ¿Cuál sería la energía que activa la clorofila A? Está por acá, ¿viste? Está cerca de los 400. Y más o menos en este gráfico me da más o menos un 400 el color de Laura. Entonces, me parece que una de las cuestiones que fueron impulsando el trabajo, yo una vez le había dicho que había un fulano que se llamaba Wedgwood, que era, que en ese momento no me salía el nombre, que era, digamos, un ceramista, más que ceramista, tenía una industria de la cerámica británico, y había hecho esa observación de que todos los materiales, no importaba el tamaño o naturaleza del material, cuando llegaba a determinada temperatura, tenía una emisión que nos permitía verlo como rojo. Entonces, hay como una presencia allí de una emisión de ese cuerpo radiante para esa temperatura que se aproxima o se centra dentro de los 700 nanómetros. Entonces, a partir de ahí fuimos chusmeando este trayecto acerca de la radiación y demás. Y ahora de alguna forma volvemos a él, porque una de las preguntas fue, ahora yo sé cuál es la energía que entrega a través de la ley de Wien, o Wien, la energía que entregan, que era esa curva que habíamos chusmeado, el conjunto de las radiaciones. Ahora específicamente, para explicar esa radiación, se utilizó, o Planck construyó una noción que es la de oscilador armónico, ¿no? La de oscilador atómico, perdón. Ese oscilador atómico, que creo que también hemos estado charlando, es un salto cuántico, un salto de un electrón de una órbita permitida y vuelta a su estado ¿cómo se dice?, de equilibrio, ¿sí? Ese salto va liberando fotones. Y esos fotones son lo que nosotros percibimos como esta radiación. Ahora, cada una de esas longitudes de onda que tiene asociado un fotón tiene una energía particular. A propósito de eso, entonces decía, ¿cómo hago para calcular la energía de cada uno de esos fotones? A ver, entonces tengo que volver para atrás, que no sé cómo hacerlo. Acá. Ahí está, bueno. Muy bien. Bueno, entonces. Profe, Jessy pero estás recontra no tiene equipado. luz. ¿Cómo? Estás recontra Jessy no tiene equipado. luz. Sí, estoy recontra equipado. Y Lorena me decías que alguien no tiene luz. Sí, Jessica Jessy Lamboley. Pobre. Bueno, El y aviso me Eli. dijo. Eli dijo que no sabía si se iba a poder comunicar, que andaba con la señal re para atrás. Bueno. Heli, hijo. Heli, sí. Sí, Heli. No tiene conectividad. Ahí está Poca, entrando, no sé cómo estará, pero por ahí. Janina quiere el link, también quiere entrar. Y no me acuerdo el link. ¿Le pasan? Ahí, sí. A ver si podemos. Copiarle y mandarle. Bueno, nada. La energía de un fotón tiene que ver con una cosa así, donde a esto se lo conoce como número de Planck,
Número de Planck, constante de Planck. Y esto es ¿cómo se dice? La frecuencia de oscilación de la onda. Bueno, esta fue una idea que tuvo Planck para poder explicar la potencia de emisión, ¿no? Uno podía determinar como toda la emisión como la curva debajo de la ley de Wien. Esa curva que hacía así, bajaba y se continuaba por este lado. Bueno, esta curva, estaba mejor antes que ahora que lo traté de mejorar. Esta curva decía que la potencia de emisión completa de un cuerpo radiante tenía que ver con el recinto de ordenadas. Si yo podía integrar la sumatoria de cada una de las frecuencias y su energía emitida, si yo integro todo eso, me da equivalente el número al recinto de ordenadas debajo de la curva de Wien. Bueno, eso por un lado. Cuando un equipo, ya no me acuerdo los nombres, porque además es impronunciable, un equipo alemán, empieza a analizar esta curva, ¿sí? Encuentran, como algo que ya conocían en realidad antes de esta novedad, que a medida que yo voy aumentando la temperatura, esta curva va cambiando el pico, ¿no? Entonces el pico se desliza o se cambia, o qué sé yo, para este lado. Este sería el pico para una temperatura, para esta curva, y para la otra, que es una temperatura mayor, ¿sí? El pico ese empieza a desplazarse para este lado. El máximo empieza a desplazarse para ese lado. A eso le llamaban corrimiento hacia el violeta. Entonces, a medida que yo aumento la temperatura, la curva se hace más larga, pero el pico se va acercando a este lado. Y este lado iniciaba el violeta. Entonces, había ahí como una predicción de la ley de Wien que decía que a medida que yo aumentase la temperatura, cada vez el máximo de radiación se iba a dar en valores de banda más próximos al violeta. Ahora, resulta que cuando, digamos, esto hace, te diría, fines del siglo XIX, hay un equipo alemán de especialistas en cristalografía que logran tener un filtro y ver la radiación para mayores temperaturas de bandas muy próximas al violeta, ¿viste? Digamos, al ultra, ¿cómo se dice? Al ultravioleta. Entonces, los tipos logran filtrar y aislar, porque el problema de esto es cómo aislás una banda, cómo sabés cuál es la radiación para esta banda pequeñita, cómo sabés cuál es la radiación para cada una de esas bandas. Entonces, vos lo que tenés que hacer es aislar todas las otras, ¿no? Polarizarla, qué sé yo, aislar esa banda y poder medir cuál es la potencia emitida. Entonces, ¿Y cómo haces para aislar? bueno, es un gran problema técnico. Una de las formas es hacerlo interaccionar con cierta materia. Ya habíamos charlado tangencialmente que para determinar, por ejemplo, la estructura del ADN, lo que hacías era un bombardeo de electrones y te fijabas cuál era la difracción de esos electrones y cuáles eran los puntos que iluminaban una pantalla. Entonces, esa interferencia de los electrones te permitía decir algo de lo que pasaba adentro. La interferencia entre las ondas, digamos, la interacción entre las ondas y la materia, tiene que ver con esa propiedad que charlamos la clase pasada, que había traído Cintia, sobre el rojo, sobre la actividad esa de rojo, que decía, reforzaba la idea de que es posible esa interacción cuando la onda y el objeto tienen el mismo orden de magnitud. Entonces, para poder aislar esta onda, vos lo que tenés que hacer es incidir la radiación en otras que vayan progresivamente anulando cada una de las otras ondas. ¿Entendés? Entonces, nada, separás, interactuándolo con la materia, podés separar esas ondas. Eso es bien complejo de hacer. Vos podés separar grandes rasgos, ¿sí? Por ejemplo, un filtro de eso que te pones para el sol, ya separa algunos de ellos y
no sé, el ultravioleta no te da en la piel, digamos, no interactúa o interactúa menos con las células. Entonces, vos utilizaste una estructura que filtró ya la radiación incidente. Bueno, estos tipos eran especialistas en cristalografía y lo que hicieron fue como un rebote de ondas a través de unos cristales que yo ni me acuerdo de qué tipo no me acuerdo si eran calcitas, no me acuerdo cuál fue la estructura cristalina, y a partir de ahí, en esa interacción, solamente la radiación que continuaba era la ultravioleta. Por ejemplo, yo si pongo un vidrio, ¿no? El vidrio, ¿viste cuando los chicos tienen ictericia? Dice, mirá, se tiene que exponer al sol, ¿viste? Cuando el nene nace con la piel amarillita, entonces se lo tienen que poner al sol. Si vos lo ponés al cristianito al sol, así, recién nacido, lo cocinás afuera, ¿viste? Te lleva un pancito. Es una imagen bien cruel, pero tan distraída. Digo, nada, La bilirrubina. sería re dañino. Entonces, ¿qué haces? Toma sol, pero de este lado del vidrio. Ya el vidrio, la estructura del vidrio, es suficiente para filtrar alguna de esas radiaciones. Pasa la luz visible, pasa ¿cómo se dice? El infrarrojo, pero no el ultravioleta. Entonces, ya vas teniendo ahí formas que te dan la pista de que en la interacción de la radiación con distintos cristales, dependerá la longitud de onda y la forma, la estructura interna del cristal, va a ir filtrando. Esa es una tarea bien difícil. Estos tipos lo hacen y lo que observan que la predicción de la ley de Wien, que decía que al aumentar la temperatura iba a llegar al ultravioleta, digamos, ¿no? Al violeta más lejano, resulta que no. Que cuando lo hacen, este equipo, no me acuerdo los nombres ni de uno, bueno, encuentran que no se verificaba en la experiencia la ley de Wien. Lo presentan en un congreso, ¿no? Ponele. En ese congreso estaba presente Planck. Planck escucha los resultados de la investigación, se va a su casa y labura como 3 meses sobre un modelo matemático que explique una cosa que le llamaban la catástrofe del ultravioleta, se llama así, ¿no? Cuando lo buscas en un libro vas a encontrar catástrofe del ultravioleta. Y la catástrofe del ultravioleta es, hasta acá tenía un modelo que explicaba todo, y ahora en la experiencia resulta que ese modelo no se cumple. Planck se va con ese problema de cómo ajustar el modelo a las observaciones, y en esa cuestión él dice que el problema estaba en que al considerar la energía como una fuente, como un continuo, ¿no? Que se puede emitir energía en cualquier, digamos, no en cualquier cantidad, sino que vos partís de una cantidad de energía 1 y vas a una cantidad de energía 2 y en el medio podés emitir en 1,1, en 1,0009, ¿entendés? En cualquier número intermedio. Que no hay una cantidad particular de energía, sino que es un continuo, ¿sí? O podés entregar el número que se te ocurra de energía entre dos cantidades, ¿no? Es un continuo. Entonces Planck lo que plantea es que en realidad no se puede entregar un continuo. Si yo te tengo que garpar en pesos billetes, no te puedo dar 15,32 pesos. Te puedo dar 15,3 o 15,4, qué sé yo. Busco una chirolita, qué sé yo, 15,15 podría dar. Pero no te puedo dar 15,12. Entonces, a eso, digamos, a esa hipótesis es que la energía no es continua, sino que es discreta. Esa idea la presenta Planck y dice que es una idea, que es un modelo, pero que él no cree que sea así. Él cree que la energía es continua. Pero que si no lo fuera, si la energía fuese discreta, si la energía fuese cuantificada a partir de una unidad, entonces podría explicarse la catástrofe del ultravioleta. Por eso, a esa catástrofe del ultravioleta se la considera como uno de los límites de la mecánica clásica. Y da paso a otro modelo teórico de física, que es la física cuántica. Las ideas de Planck lo llevan a construir un modelo para explicar cómo está construida la radiación en general.
¿no? El espectro de radiación de un cuerpo resplandeciente. Entonces, Planck lo que dice es, adentro de ese cuerpo hay un montón de electrones que se frenan y emiten energía, ¿no? Esa emisión es un cuanto de energía. Entonces, si el electrón salta de un nivel a otro, bueno, tiene una cantidad de energía. Si salta a otro nivel y vuelve, tiene más energía que el anterior, y bueno, entonces dice que hay una relación entre esos saltos cuánticos y la energía del fotón emitido. Entonces, ahí es cuando construye este modelo, ¿sí?, de salto cuántico, de esta historia, es parte de esto que te estoy diciendo, un modelo de resonador atómico. Átomos que son capaces, electrones que son capaces de cambiar de órbita, pero no pueden estar en cualquier lugar, sino que tienen estados permitidos. Entonces, si el fulano salta de acá a acá, puede emitir una cantidad de energía característica de ese fotón. Ahora, el formato, la ecuación esa es así, regrosa, ¿viste? Ahora, de esa ecuación nosotros tomamos una partecita, una consecuencia de esa ecuación, que es esto que puse acá. Dice que la energía de un fotón para una determinada longitud de onda depende, es directamente proporcional a la frecuencia. Altas frecuencias, alta cantidad de energía. Sería una cosa así. La constante de Planck es un valor, digamos, ¿cómo se dice?, que es consecuencia de ese cálculo que te digo, ¿no? La constante de Planck es como una H, una cosa así, es 6,63 por 10 a la menos 34. Igual lo verifican. Ustedes que tienen... yo también tengo internet, pero bueno, nada, lo buscan. Y esto tiene que ser potencia por segundo. Una cosa así. Entonces, yo ahora lo que debería determinar es cuál es la frecuencia, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la frecuencia para una longitud de onda conocida? Por ejemplo, nosotros conocemos, o estamos pensando, en una longitud de onda de 400 nanómetros. Estamos pensando en una emisión de una luz azul. ¿Está bien? 400 nanómetros. Ya más o menos lo que habíamos chusmeado recién en el gráfico anterior. Entonces, para el pelo de Laura, está emitiendo, absorbe todas las otras y emite solamente en esa banda de unos más o menos, la longitud de onda es de 400 nanómetros. ¿Sí? Bueno, entonces, acá ya tengo podría saber cuál es la energía de activación. Acordate que lo que estamos chusmeando es que esa sería la energía mínima para que la clorofila sea capaz de actuar, digamos. Antes de esa energía no lo puede tomar, después de esa energía vimos que sí, pero estamos pensando en energía mínima para activar la clorofila A. Y está más o menos en esta longitud de onda. Entonces, ahora yo sé de esto, sé la constante de Planck, ¿sí?, que es, ya te digo, es un número cuya teoría es medio compleja para... El tipo, mira, cuando Planck recibe el premio Nobel, que fue varios años después, lo dijo en su discurso de aceptación del premio. Dijo que había sido un periodo de tiempo de un trabajo que lo dejaba exhausto, ¿no?, de un trabajo muy demandante durante varios meses, para llegar a una conclusión que él no podía creer, que lo presenta como una hipótesis. ¿Viste? O sea, Planck era un gran matemático. Él no es que él hizo el experimento, cosa por el estilo. Había otro grupo, ya te digo, que hizo el experimento, y él un gran matemático. Entonces, esto que yo estoy diciendo es un corolario, una consecuencia del trabajo de Planck. Pero es bien, qué sé yo, para mí siempre me resultó re complejo, digamos, el desarrollo matemático. Y nunca lo supe todo, ¿no? Sabía unos pedacitos. Bueno, nos queda esto. Ahora, yo sé que la longitud de onda es de 400 nanómetros, pero acá no me dice multiplique por la longitud de onda. Me dice multiplique por la frecuencia.
¿Y cómo determino la frecuencia si conozco la longitud de onda? Qué problema. Es un problema, pero un problema bien simple de resolver, porque lo saben, solo que no se lo acuerdan todavía. ¿De qué estábamos hablando? ¿No hay que dividir la velocidad por la altura? Vamos, algo de eso. Acordate que en un momento habíamos dicho, viste, que no sé, que la velocidad de una, no sé, podíamos calcular la velocidad de un tren, digamos, conociendo la longitud del vagón y la cantidad de veces que pasa por unidad de tiempo. Entonces decíamos, la velocidad de una onda mecánica, ¿no? Es directamente la frecuencia por la longitud de onda. Eso es para una onda mecánica, frecuencia por longitud de onda. Para una onda electromagnética, que acá estamos hablando fotón, onda electromagnética, fíjense esa dualidad, ¿no? Que está implícita en nuestro vocabulario. Para una onda electromagnética, bueno, sigue valiendo lo mismo. Si yo multiplico la longitud de onda por la frecuencia, voy a tener la velocidad. Pero en este caso, la velocidad es la velocidad de la luz, porque todas las radiaciones electromagnéticas terminan por tener como límite de su velocidad en el vacío la velocidad de la luz. Entonces, si yo quiero saber cuál es la frecuencia, bueno, nada, a la velocidad de la luz la tendré que dividir por la longitud de onda, y listo. Ese sería más, y listo. Ahora tenemos un problema con todas las unidades, que son un kilómetro, pero en realidad va por ahí la cosa, ¿no? Uno podría definirlo a partir de esto. ¿Eso es Diría, una C? ¿C esta es una igual o C, longitud? esta es una C que es la velocidad de la luz, Ah, listo. de la luz. Es la constante, digamos, yo lo escribí allá arriba y ni se ve, pero es un valor absoluto, ¿no? Con independencia del sistema de referencia que uno observe y mida la velocidad de un haz de luz en el vacío, siempre te va a dar 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, esta ecuación, yo en ella sé que la velocidad de la luz es eso, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Está bien? 300.000 kilómetros por segundo. Creo que conté más o menos bien los ceros. 300.000 kilómetros y le tengo que agregar 3 ceros más. Así que son 9, bueno, 3 a la 8. Estamos bien. Por 10 a la 8. Este es el valor de C. ¿Está bien? Entonces, acá yo voy a poner 3 por 10 a la 8 metros por segundo. A eso lo voy a dividir por la longitud de onda. La longitud de onda ya la tengo. Son 400 nanómetros. ¿No? Un nanómetro es por 10 a la menos 9 metros. 400 por 10 a la menos 9 sería, ¿no? Esto equivale a... Yo te digo así, y qué sé yo, creemos que debe estar bien, no me acuerdo. Los valores, porque siempre dudo, ¿era la menos 10, era la menos 9? No, es a la menos 9. Bueno, entonces ahora con estos dos valores yo podría sacar la frecuencia, ¿sí? Lo hago. Borro acá, y pongo, mira, la energía del fotón en definitiva va a ser igual a la constante de Planck, acabo de borrar recién, 6,63 por 10 a la menos 34 watts por segundo por, bueno, la frecuencia. La frecuencia la puedo poner como esto lo puedo poner como, no sé, la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. La velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros por segundo, sobre la longitud de onda. 400 por 10 a la menos 9 metros. Bueno, por lo menos le voy a sacar el segundo ahí.
Me buscan ahí. Puedo cancelar el metro también de 3, Sí. de 3 por 10 a las 8 sobre Sí, bueno, por eso mismo estaba por pedir ahí pista. ¿Tienen y me ahí queda algo para buscar el constante de Planck? Yo debo tener un libro en algún lugar. Allá hay un libro, pará. Estoy dudando de la unidad. Porque es un valor de energía. Entonces no tiene que ser Ahí watt. la compartí al grupo, profe, ¿Qué cosa? la constante de Planck. ¿Y qué dice? Es en Está con Joule. otra unidad, En Joule, no es watt, en es Joule. Joule. Ah, muy bien. Ujú, por segundo. Es Joule. No es watt. Entonces ahora sí, querida, ¿viste? Yo había ido a buscar mi libro porque digo, le estoy pifiando ahí, no me da la unidad. Bueno, hago como me dice Nicolás ahí, y a otra cosa. Eso porque uno, ¿viste cuando te dicen, vamos a salir a trotar? Sí, yo trotaba 38 kilómetros, ¿viste? Qué sé yo. Ahora voy a correr el bondi y quedo colgado que no lo alcanzo, y si lo alcanzo, bueno, nada, quedo colgado. Bueno, esto igual, yo creo que sigo teniendo la memoria de hace 20 años y no, no me acuerdo tanto. Bueno, nada. Ahí vamos con esto. Este sí lo verificaron, 6,73 por 10 a la menos 34. Bueno, verifiquen ustedes, Sí, ¿no? eso está bien. Ténganme la menor confianza posible. O ahora la cuenta de esta es una cuenta que es 6,63 por 3 dividido 400. Yo tengo calculadora. No veo nada. 6,63. No le ponemos al menos 34, nada de eso. No, dividido 400. Listo, 0,049725. 400. 0,4. 0,49, Ahí está, bueno. 725. Ahí estamos, bueno. Y ahora hacemos es menos 34 más 17, ¿no? Porque a este le tengo que sumar este y este es 9, 17, 17, 34, 17 positivo. Por día ¿Cómo hizo eso, profe? ¿Hay que restar? hice así, ¿viste? Si tiene productos con la misma base, podés sumar los Sí. exponentes. Y cuando dividís por la misma base, se restan los exponentes. Así que este que es menos 9 va a ser más 9. Entonces hice 9 más 8, 17. Y al 34 negativo le resté los 17. Y me queda así. Esto Perfecto. le puedo correr acá un par de dígitos, ¿sí? Le puedo correr unos pares de dígitos y me quedaría, no sé, 4,97 por 10 a la menos 19 joules. Es un valor recontra pequeñito, y es un valor recontra pequeñito, bueno, ¿cómo se dice? Es un valor recontra pequeñito porque la unidad Joule es una unidad muy grande para pensarlo a escala atómica. ¿Entendés? Si nosotros estamos hablando que esta es la cantidad de energía de un salto de un electrón, bueno, nada, entonces el número que nos queda es muy, muy pequeñito. Por ahí, una unidad que se suele utilizar es la de electrón volt, ¿no? Que sería la energía necesaria para acelerar un electrón, ¿no? En un campo eléctrico de un volt. Bueno, entonces, nada, habría que buscar eso. Hay una equivalencia entre el joule y el electrón volt. Acá tenemos todo. Y es más, la constante de Planck se puede expresar en electrón volt y listo. Bueno, acá debería tener todo, pero no lo tengo.
no sé, acá. Un electrón volt es 1,6 por 10 a la menos 19 joule. 1,6 por 10 a la menos 19 joule. Eso es un electrón volt. Y acá tendríamos, no sé, 3 electrón volt. Es un valor razonable el número que nos dio. Un electrón volt, 1,6 por 10 a la menos 19. Claro, es la carga eléctrica, ¿no?, de un electrón. Bueno, tiramos el libro por allá. Así que esa sería la energía de activación, más o menos, entonces nos da más o menos 3, ¿no?, electrón volt. La energía de activación de la clorofila A. ¿Casaste más o menos cómo fue? Estoy muy Sí. denso, ¿no?, con esto. Los 3 electrón de la clorofila es 3 electrón volt sería la energía de activación La de energía de la activación. clorofila A, ¿sí?, que es la que tiene un pico, digamos, es la primera en, ¿cómo se dice?, en activarse con esa longitud de onda, ¿no?, con unos Bueno. 400 nanómetros. listo. ¿Casaste más o menos? Sí, sí. Ah, no te me estreses, mirá que necesito el plasma bien sanito. No, No no. te Va a me quedar, estreses. me supongo eso. Molesta. No, no me voy a estresar. Bueno, eso. Vamos, vamos. Bien, Ah, vamos. ahí va. Entonces, así recapitulando, dice, yo puedo determinar la energía de cada fotón asociado a una longitud de onda del espectro de radiación. Lo que determina, digamos, ¿cómo hago para determinar eso? Bueno, nada, lo tengo que multiplicar, la frecuencia por una constante, ¿sí?, que es la constante de Planck. Ahora, ¿cómo determino la frecuencia? Divido la velocidad de la luz dividido la longitud de onda. Entonces, acá yo podría escribir esto así, o escribir acá longitud de onda sobre C, la misma cosa. ¿Sí? Te quedaría la constante de Planck por la longitud de onda dividido la velocidad de la luz. Y eso me dice la energía de un fotón asociado a esa longitud de onda. Ese fotón, en el caso de la clorofila A, bueno, va a interactuar con la estructura, no sé, con ese núcleo de magnesio, con esa estructura, y es capaz allí de producir una alteración en esa estructura molecular. Menos, digamos, ondas mayores que esa, esto estamos en el azul, ondas más en el violeta, ya no la activa. ¿Está bien? ¿Casaron más o menos cómo fue? Sí. La unidad, esta. Ahora, esto, ¿y cómo estamos de tiempo? Sí. Esto es la energía de un fotón. Yo podría hacer lo mismo y decirte, bueno, ¿cuál va a ser la energía mínima, ¿sí?, que activa la clorofila B? Y bueno, la energía mínima vas a tener que ver en el espectro cuál es el color vinculado al rojo, ¿viste? Va a andar en los 700 nanómetros. Entonces, toda la historieta es igual, solo que acá le va a poner 700. No vale la pena ni hacerlo. ¿Entendés cómo es? Es más o menos la misma historieta. Ahora, esto termina por generar otras cuestiones que tienen que ver con cómo determino yo la energía total, ¿sí?, la energía total de este cuerpo radiante. Yo puedo saber ahora, sé cuánto emite cada una de las bandas, ¿no? Ahora, dependerá también la intensidad de cada una de esas bandas, ¿sí?, qué tan intenso es, qué cantidad de fotones tengo. ¿Está bien? Yo sé la energía de un fotón. Entonces ahora parecería que el problema pasaría a ser